Ahí está. Bueno, con esto me quedo más tranquilo. Estaba ¿Alguna pensando en lo que venías hablando del tema del periodismo y lo de la carga esta, de sentido y demás, que después en la práctica trataremos de investigar, el tema de las ciencias económicas o de los postulados económicos. Está un poco vinculado a los discursos políticos, pero sí claramente marcan una pauta que uno por ahí los escucha y parecen que son objetivos o que están sustentados en una ciencia dura, eh, pero bueno, después escarbando un poco termina saliendo cuál es el sentido político o el sentido ideológico final. Sí, sí, tal cual, perfecto, perfecto. Claro, el tema de la economía es que tiene alguna relación con matemática, con elementos matemáticos, Claro, estadísticos, etcétera. Hay una relación, por supuesto, pero hay un abuso de pretender la objetividad basándose en esas fórmulas económicas, esas fórmulas son teorías, digamos, son puramente teóricas, más allá de que se puedan aplicar parcialmente a determinadas realidades, etcétera. Pero en realidad la economía es una ciencia social también. Y sí, efectivamente hay puntos de vista y, si se quiere, hay eh, subjetividad, digamos, así como lo estamos manejando justamente ahora, es decir, punto de vista, ¿no? Punto de vista, ideología, metáfora, muchas veces, que claro. no se Sí, perciben como recortes, pares. enfoques. ¿Cómo? Recortes o enfoques, claro. Claro, claro, enfoques desde ya y recortes también, por supuesto, un recorte es típicamente una operación ideológica, porque si bien es cierto que no se puede decir todo, el recorte siempre es significativo. Cuando vos decís esta parte, ¿por qué no dijiste esta? ¿Sí? Y si decís esta, ¿por qué no dijiste esta? Porque hay un punto de vista, digamos, una idea, como dijiste, un enfoque, una perspectiva, y básicamente ideológica, en el sentido de que depende de ciertos intereses, ¿no? Ahora, que por supuesto cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, sí, eso desde ya, por supuesto, pero no a pretender que lo que dice sea verdad por sí mismo, porque lo dice o porque hay una fórmula matemática que supuestamente expresa lo mismo. No, digamos, toda la teoría es eso, es una teoría, así como, y hay otras teorías, ¿sí? Y esas teorías luchan como luchan Saussure y Bakhtin, donde lo podés estudiar toda la vida y te puedes quedar con uno o con otro, pero no, ninguno de los dos va a tener razón, digamos, ¿no? No puedes demostrar objetivamente que los dos tienen razón, porque se aplican a cuestiones muy complejas de la realidad. Y la economía también. La economía se aplica a elementos de la realidad que no pueden ser eh, experimentados, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Ya de por sí igual la ciencia experimental también tiene sus cuestiones, ¿no? Pero cuando vos podés experimentar en un laboratorio, bueno, perfecto, tenés ciertas corroboraciones parciales que se van sumando y se van repitiendo, pero en la economía eso no pasa, porque vos no podés experimentar con la sociedad. Entonces, bueno, elaborás teorías que decís, bueno, esto debería funcionar. Y lo aplicás y capaz que funciona una vez. Y capaz que no funciona. Entonces le buscás las excusas o las vueltas para decir, ¿por qué no funcionó? Bueno, porque hubo otro factor, qué sé yo. Sí, está bien. Pero eso es un problema. Cuando vos experimentás en un laboratorio, controlás todos los factores, digamos. O por lo menos vas descartando aquellos factores que te molestan, ¿sí? Para poder lograr, qué sé yo, un medicamento o lo que fuera, una reacción química determinada, o una cuestión con plantas o con animales, digamos, que vos, bueno, podés experimentar y podés repetir ese experimento tantas veces que siempre da igual. Y entonces ahí, bueno, tenés una base. Hasta que no pase lo contrario, tenés una base, ¿sí? Porque se puede repetir un montón de veces. Eso con la economía en realidad no pasa, digamos, porque si fuera así, bueno, obviamente sería muy fácil aplicar una formulita o una teoría cualquiera y lograr el resultado evidente, pero no, siempre alguien tiene la culpa de que no se aplica la fórmula perfecta, digamos, no, bueno, no existe eso para ninguna de las partes, para ninguna de las teorías, ¿sí? Son teorías que se confrontan y que, bueno, cada uno lo argumenta como sabe, como lo ha estudiado, pero bueno, evidentemente sí hay un punto de vista, un enfoque, una situación concreta desde la cual
se emite en los enunciados correspondientes. Y eso no necesariamente implica ni mala intención, ni engaño deliberado, ¿sí? Porque puede haberlo, se pueden ocultar cosas, se puede saber que uno está diciendo algo que es mentira, bueno, digamos, todo eso es muy relativo y además depende mucho de las personas o de las situaciones y cómo se juzga desde afuera, porque siempre uno juzga desde afuera. Yo quizás puedo saber que estoy mintiendo, y en algunos casos sí, puedo saber que estoy mintiendo, y a veces capaz que ni yo sé que si estoy mintiendo o diciendo la verdad, ¿sí? Entonces mucho menos puedo juzgar al otro, pero sí lo que se puede hacer es analizar los argumentos de cada uno y profundizar y profundizar y profundizar hasta ver justamente estos elementos. Por ejemplo, lo que yo decía, una metáfora que se puede utilizar, ¿no? Básicamente. Y esas metáforas utilizadas en la ciencia, hay que tener cuidado, porque la metáfora implica justamente una fuerte subjetividad, una utilización de un tipo de lenguaje cuasi poético, cuasi literario, para algo que supuestamente no debería pasar por ahí, ¿no? Como yo decía antes, que el tiempo viene, ¿no? La semana que viene, el año que viene, y no, el año no viene, el año no viene, pero si yo digo que está, que no viene, está, también es una metáfora, porque el futuro no está en ningún lado, en principio. No sé dónde está, tampoco sé dónde está el pasado. El pasado pasó, sí, lo dice la palabra pasado, pero también es una metáfora. Se fue, los años se van, se dice, ¿no? Los años se van. Sí, es una metáfora. Y está muy bien expresarlo de esa manera por la dificultad del conocimiento de qué es lo que pasa. Pero en el terreno científico, utilizar metáforas es muy complicado, muy, muy complejo, porque pueden llevar a una equivocación, puede llevar a un error, digamos, de concepto y arruinar toda una teoría, ¿sí? Pero bueno, esto no lo vamos a resolver ahora, quizás más adelante tengamos tiempo de volver a hablarlo porque es muy, 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 muy interesante. Pero sí, sí está muy bien lo que vos planteaste, eso de ella. Bueno, digamos, de Saussure o de Bakhtin, ¿alguna pregunta en particular? ¿O alguna intriga así, digamos, que no sea muy, muy secundaria? Bueno, no importa, cualquiera, digamos, cualquiera. Porque bueno, digamos, en Saussure lo que hay que tener en claro es la característica del signo, ¿no? Es decir, cómo está hecho el signo, concepto, imagen acústica, que son mentales, ¿no? Para él no le interesa la relación con la realidad. La comunicación es algo que ocurre en todo caso entre dos individuos simplemente que intercambian signos convertidos en palabras y de vuelta convertidos en signos en la mente de cada uno de ellos. Eso no tiene importancia para Saussure. Lo que importa es el concepto y la imagen acústica, el sistema, la noción de sistema, los signos tienen que estar dentro de sistemas, ¿no? Y ahí entra lo fundamental, la arbitrariedad. La arbitrariedad es esencial para entender a Saussure, ¿sí? En el sentido de que la arbitrariedad, es decir, la relación entre significante y significado, o imagen acústica, concepto, no importa el orden, es inmotivada, no tiene razón de ser, ¿sí? La lengua, el sistema, es la que produce esa relación, pero no es natural ni analógica, porque esos signos naturales o analógicos a Saussure no le interesan, ¿sí? Y entonces, los únicos que corresponden de manera perfecta a esa definición es la lengua. Después los otros que él menciona como parte de la semiología, sí, también son arbitrarios, por supuesto, pero bueno, no hay mucho para estudiar porque no lo desarrolla, ¿no? Es decir, las insignias militares, las señales de tránsito, las señales marítimas, dice él, las señales de tránsito, son arbitrarias, perfecto, no hay problema, pero tampoco se pueden estudiar demasiado a partir de Saussure porque él no dijo demasiado. No puede extrapolarla, digamos, puede aplicarlo, lo que llama una extensión semiológica, basándose en Saussure, aplicarlo a otro tipo de signos. Pero nosotros en principio no lo hemos hecho, salvo como ejemplo, digamos, para entender lo que es un signo natural, etc. Bueno, pero eso no le interesa a Saussure. Interesa mucho entonces la arbitrariedad. Esta falta de motivación para que el concepto se una a su imagen acústica y su imagen acústica o la imagen acústica a su concepto. Podría ser cualquier otra la unión, pero es esa de hecho, a la fuerza,
por necesidad, digamos, porque así fue antes y así será después. Aunque a largo plazo, justamente, por ser ese lazo tan débil, ¿no? A largo plazo va a cambiar. Así como cambió también desde otra lengua, desde el latín se transformó en castellano, de a poco, ¿no? Y el castellano también alguna vez se transformará en otra lengua. ¿Por qué? Porque los signos son arbitrarios, en el fondo. Entonces, pueden cambiar tranquilamente. Si fueran naturales, no cambiarían. Como el fuego siempre produce humo. Siempre, en toda la historia y en todo el futuro también, el fuego va a producir humo. Porque la combustión es un proceso natural que depende de la presencia, por supuesto, de oxígeno, ¿no? Si no hay oxígeno, no hay posibilidad de combustión. Pero bueno, mientras haya oxígeno va a haber fuego. Si hay fuego, hay humo. Son relaciones naturales, ¿sí? Que no dependen del tiempo. No van a cambiar. Dependen, por supuesto, de la atmósfera, pero nada más que eso. En todo el universo, en todo no el universo, en todo el planeta, es así. En cambio, las lenguas no, las lenguas son distintas. Y las lenguas son distintas porque los signos son arbitrarios. Si no, serían siempre iguales. Pero el concepto de mesa se puede unir a cualquier imagen acústica, ¿sí? A cualquiera, por supuesto, determinada por cada sistema, que son las lenguas. Entonces ahí vemos que justamente para Saussure los signos significan porque están dentro de un sistema. ¿Sí? Si estuviera fuera si estuviera en otro sistema, no significarían otra cosa, que por supuesto no interesa, ¿no? Si, digamos, uno toma un significante, bueno, puede ser, como el ejemplo que le he guardado, seguramente de nudo. Bueno, nudo en castellano significa una cosa, en italiano significa otra. Son dos sistemas distintos, ¿sí? No hay ninguna equivalencia entre ambos, ¿no? Por un caso, nudo es un lazo y una cuerda, y en otro caso, nudo significa desnudo. Bueno, está bien, pero digamos, son dos sistemas completamente distintos. ¿Por qué puede significar ese significante? Porque está dentro de un sistema que le otorga un significado particular. ¿Sí? Fuera del sistema, como ejemplificamos con el color rojo también, digamos, el color rojo significa muchas cosas, depende del sistema. El semáforo es una cosa, las camisetas de fútbol son otra cosa, las banderas son otra cosa, y también puede ser que no haya ningún sistema, porque yo me puedo poner una camisa roja que tengo, que generalmente no la uso porque me da un poco de vergüenza, pero digo, me pongo una camisa roja y no significa nada. Salgo con la camisa roja porque era la única que tenía limpia, qué sé yo. Pero no quiero expresar nada. En cambio, si me pongo una camiseta independiente, sí, obviamente, el rojo ahí significa independiente. Y no Argentino Junior, que podría ser también, ¿sí? Pero bueno, digo, el sistema es el que distribuye significantes y significados. Determina significantes y significados. Unidos hasta que en el futuro se separen. Pero nadie los puede separar. Nosotros no podemos separarlos, tenemos que usarlo así como son. Arbitrario no significa que esté, digamos, librado al libre arbitrio, justamente, ¿no? Es otra cosa. El libre arbitrio o libre albedrío significa la voluntad individual, supuestamente, de elegir una cosa u otra. Se aplica a la moral, a veces a la estética, pero no acá. Acá en la lengua no hay libre albedrío, uno no puede elegir los signos, porque ya los signos existen desde antes. Y tampoco puede dividir los signos en significante por un lado y significado por el otro. No, porque eso implicaría un cambio de sistema. ¿Sí? Lo puede hacer en principio desde el habla, utilizando palabras nuevas o cambiando por ahí el sentido de las palabras, eso que justamente es lo que enfoca Bakhtin. Bakhtin mira desde ese lado. A Bakhtin le interesa la palabra que se comunica y que puede significar cualquier cosa. Es otra cosa completamente distinta a lo que dice Saussure. A Saussure le interesa el signo, y el signo es fijo. El signo está dentro del sistema, no se puede cambiar, no se puede romper, ¿sí? Y si se utiliza mal, se utiliza mal. Es porque el hablante no sabe el significado, no conoce el significado, o no conoce el significante, ¿sí? Pero el significado y el significante existen, más allá de cualquier hablante, más allá de cualquier uso concreto. El uso concreto es el habla. O sea, cuando se usa un signo, se lo transforma en palabra, es el habla. A Saussure el habla no le interesa. Le interesa solo la lengua, el sistema. ¿Sí? Entonces, bueno,
las preguntas acá pueden ser, o qué es la arbitrariedad para Saussure como algo general, o por qué Saussure dice que un signo es arbitrario, o qué relación hay entre arbitrariedad y sistema, por qué los signos necesitan estar dentro de un sistema, o cómo llegan a significar los signos. Bueno, esa es medio fea, no está muy linda. Pero bueno, digamos, los signos pueden significar gracias a que están dentro de un sistema. Tienen significación porque están dentro de un sistema. En ese sentido, la significación depende del valor. El valor, recuerden que es la relación entre los signos. Es decir, la relación de los signos dentro del sistema. Dentro del sistema se relacionan los signos por oposición. Y los significados y los significantes también se relacionan por oposición. Es decir, por una cualidad negativa. Cada significado es lo que los otros no son. Y cada significante es lo que los otros no son. La O, el significante masculino, en determinados sustantivos o pronombres o adjetivos, ¿no? La O significa masculino, la A significa femenino. ¿Sí? Pero eso es arbitrario, totalmente, ¿sí? Pero el sistema lo determina. Por lo tanto, una vez que lo determina el sistema, no se puede cambiar. Podría ser al revés. La A podría significar masculino y la O podría significar femenino, o cualquier otra cosa, pero ya significa eso. Lo que importa es que se distinga la O de la A, así como se distingue el concepto de masculino del concepto de femenino. No en la realidad, porque la realidad son objetos, son realidades. ¿Sí? Lo masculino, lo femenino en la realidad, obviamente son una complejidad enorme. Estamos hablando del sistema. Y en castellano existe femenino y masculino y femenino. ¿Sí? Y el neutro solamente en los pronombres, algunos pronombres como aquello, esto, aquello, son pronombres neutros, pero que termina en o también. Bueno, de ahí entonces la propuesta del inclusivo, etc. Pero eso es otra cosa. Estoy hablando solamente como un ejemplo, el género gramatical, ¿no? Masculino, femenino. Dos conceptos que a su vez se realizan con dos imágenes acústicas, la O y la A. ¿Sí? Podría ser al revés, podría cambiar, en latín no era así, era otra cosa, el masculino y el femenino ya había neutro para todos, para los sustantivos, para los adjetivos, había neutro también, pero el neutro se perdió en castellano, no existe el neutro, y en castellano, en francés tampoco, bueno. En griego también existía neutro, también con una terminación completamente distinta. En alemán existe el neutro, en alemán hay algunos sustantivos que son neutros, ¿no? Habrán visto, por ejemplo, la propaganda de Volkswagen que dice das Auto, ¿no? Das Auto es el neutro, das, porque der y die son masculino y femenino, pero el neutro es das. Y como auto es un sustantivo neutro, se dice das Auto, ¿no? Que no sé por qué lo puse en alemán realmente, porque en realidad lo que quiere decir es el auto, ¿no? Pero eso es lo que pone en castellano, no sé por qué lo ponen en alemán realmente, porque nadie lo entiende. Pero lo que quiere decir es el auto, ¿no? El auto por antonomasia. Bueno, esa es la propaganda. No hay otros autos. El auto es Volkswagen. Bueno, pero digamos, ahí en alemán existe el neutro. En castellano, no apenas existen algunos pronombres. Y que termina en no tiene otra forma, como en el caso del alemán, que tiene otra forma completamente distinta. Bueno, por lo menos el pronombre, ¿no? El artículo en este caso, perdón, el artículo. Es un artículo, ¿no? Es el auto, ¿no? Y nosotros tenemos el y la. ¿Sí? El auto, la bocina, qué sé yo, ¿no? O la calle. No tiene que ver con el género sexual en este caso, es una distribución totalmente arbitraria de sustantivos, ¿no? Que en castellano dependen bastante del género sexual, pero bueno, es una casualidad, digamos. En otro idioma no tiene nada que ver. En alemán, por ejemplo, no tiene nada que ver. Porque el árbol se dice la árbol y la señora se dice el señora. Bueno, por eso se confunden mucho también cuando tienen que aprender a hablar otro idioma, sobre todo castellano, porque les cambia el género en muchos sustantivos, ¿no? Pero recuerden que para Saussure los objetos reales no tienen nada que ver con la lengua, ¿sí? No le importan, por lo menos. No le importa esa relación que pueda tener el signo con el objeto.
El concepto no es objeto, el concepto es una realidad mental, ¿sí? Y la imagen acústica también es una realidad mental, solo que es una huella del sonido. Una huella del sonido. Y entonces se puede reconocer un sonido de nuestra lengua gracias a tenerlo almacenado en el cerebro, en la mente. Y los significados, por supuesto, asociados a esa imagen acústica, también se reconocen porque los tenemos almacenados. Nadie tiene todos los significados y todos los significantes almacenados, ¿sí? Pero en la lengua existen. Y para Saussure, la lengua es la suma de todas las mentes individuales, ¿sí? No es el diccionario. El diccionario es un ejemplo que uno puede utilizar, digamos, para entender, bueno, lo que es una lengua. No todas las lenguas tienen diccionario. Y el diccionario de la Real Academia es un tipo de diccionario, normativo, qué sé yo. Los diccionarios ingleses, por ejemplo, no son normativos, son de uso, porque ellos no tienen Real Academia. Entonces, son distintos tipos de diccionarios. Por ahí más cercanos a la lengua, si se quiere, pero hay que ver también cuál es el recorte que se hace, porque a veces hay palabras que son antiguas, etc. O algunas muy nuevas que desaparecen enseguida, etc. El diccionario es solamente un ejemplo que uno puede dar de decir, bueno, acá está la lengua. No, la lengua está en la mente, pero no en la mente individual, porque los individuos por ahí no conocen todos los significados. Entonces, bueno, obviamente, entonces, la lengua no estaría nunca en una mente individual, sí en la suma de todas las mentes, sumatoria en realidad de todas las mentes. Eso sí sería la lengua para Saussure, ¿no? Bueno, esto es lo fundamental, digamos. En Saussure esto es lo fundamental y esta es la pregunta que va a estar seguro, digamos. Algo que tiene que ver con la arbitrariedad, el signo y el sistema, nada más, porque pues otras cosas, en todo caso, serían para un final o para si se llegan a un final, etcétera, pero no para un parcial. Y el segundo parcial, por supuesto, recuerden que no es acumulativo, es decir, no incluye lo que el primer parcial, son temas nuevos. Así que, por ahora, una vez que lo dan, después lo dejan, no digo que se lo olviden, pero digo que no es para el segundo parcial. Bueno, en el caso de Bakhtin lo tienen más cercano, digamos, ¿no? Ahí lo fundamental del artículo de Bakhtin, como lo dije varias veces, es la noción de enunciado. Todas las diferencias con la oración y las definiciones que da Bakhtin de enunciado, ¿no? Es decir, la comparación con la enunciación, una especie de cuadrito que pueden hacer y explicar cada una de esas diferencias. La oración es neutra, el significado, el enunciado no lo es neutro, siempre tiene una intención, una valoración, porque la oración no tiene hablante y oyente, no está dirigida a nadie, no sale de nadie. En cambio, el enunciado siempre sale de alguien hacia alguien, siempre tiene hablante y oyente, siempre tiene un enunciador y un destinatario. La oración es una unidad gramatical abstracta, ¿no? Que sigue ciertas reglas propias de una gramática, ¿no? Que combina las palabras de acuerdo a esas reglas, a esas leyes. El enunciado es una unidad comunicativa, discursiva, no gramatical. Incluso hasta puede no ser gramatical, ¿sí? En general sí se tiende a ser gramatical, pero si en determinados contextos, en determinados géneros discursivos, puede no ser gramatical. Lo que importa es la comunicación. La finalidad del enunciado es la comunicación entre el que emite el enunciado y aquel a quien se dirige, que puede no estar presente, pero siempre de alguna manera está presente antes incluso de que el enunciado sea emitido. Porque ese otro, la presencia del otro, me condiciona desde antes de que yo vaya a hablar. No tengo una libertad absoluta para hablar. Tengo que hablar de acuerdo con ciertos parámetros. Género discursivo, desde ya. Pero dentro del género discursivo también está esa presencia del otro al que me dirijo. No es lo mismo escribir una carta íntima, personal, que solo va a ser leída supuestamente por la persona a la que me dirijo, que una carta oficial o una carta abierta, pública, donde efectivamente uno se dirige a todo el mundo y todo el mundo cualquiera puede leer. Entonces no existe libertad, la misma libertad en los dos casos. Cada género discursivo determina, ¿sí? Ese grado de libertad, que en definitiva va a ser el estilo, ¿no? Pero también implica esa presencia del otro que me condiciona. Porque si yo le dije una carta
a mi novia o a quien sea, bueno, por supuesto, tengo determinados parámetros para dirigirme a ella. Pero si lo dirijo a, no sé, a mi jefe o a una carta abierta, para que la lea cualquiera, para publicar en un diario, por ejemplo, bueno, obviamente tengo otros condicionantes, ¿sí? Que no va a ser lo mismo y no puedo utilizar ni la misma estructura, ni el mismo contenido temático, ni los elementos que caracterizan en general a los géneros discursivos, ¿sí? Entonces ahí, bueno, el enunciado implica siempre la presencia del otro. La oración no tiene ninguna presencia de nadie, ¿sí? La oración es abstracta, el enunciado es concreto. La, la oración tiene como contexto otras oraciones, o el enunciado que contenga varias oraciones, mientras que el enunciado tiene como contexto la realidad, ¿sí? Que implica justamente la presencia del hablante, del oyente y por supuesto de un mundo en el que ellos están situados. Esa es la realidad, digamos. La oración no se refiere a ninguna realidad. La oración está dentro de un enunciado, o se convierte en un enunciado, que puede tener un montón de oraciones, pero ya no son oraciones. Ya pierden su cualidad de oración porque están dentro de él, dentro del enunciado. Los límites, ¿no? ¿Se acuerdan? La oración tiene límites gramaticales. Empieza y termina, de acuerdo con determinadas reglas gramaticales. En cambio, el enunciado empieza cuando empieza el hablante a enunciar y termina cuando el hablante deja de hablar, deja de enunciar. Así sea una breve réplica, una respuesta, una pregunta, un texto, una novela, todo eso es un enunciado, ¿sí? Así sea una novela de 1000 páginas, un tratado científico de 2000 páginas, todo eso es un enunciado. El hablante empieza y termina, concluye, digamos, según Bakhtin, concluye, ¿sí? Y de ahí surge el sentido también, al concluir, ¿no? En el conjunto, pero al concluir, ¿sí? Hasta que no termina el sentido. Y bueno, esos límites son completamente distintos a los límites de la oración, que son límites marcados gramaticalmente. En cambio, en el enunciado no tiene límites gramaticales, sino límites comunicativos, límites discursivos, que tienen que ver con el cambio de sujeto discursivo, el cambio de interlocutor. Y después, bueno, una de las principales, digamos, de esto, esta definición del enunciado, ya no comparándolo con la oración, es que el enunciado es un eslabón en una cadena discursiva. Es decir, hay infinitos enunciados anteriores e infinitos enunciados posteriores, ¿sí? El enunciado nunca está suelto, aislado, porque siempre proviene de enunciados anteriores y produce de alguna manera enunciados posteriores. No inmediatamente, quizás, pero sí en el futuro inmediato, antes, ¿sí? El pasado inmediato y después el futuro inmediato o mediato, donde se establecen determinado tipo de relaciones entre ese enunciado que uno está tomando, analizando, viendo, y los anteriores y los posteriores. Muchísimos tipos de relaciones que después vamos a ver con más prolijidad, pero que puede ser cualquiera, como el tipo de relación pregunta-respuesta. Si yo pregunto es porque quiero una respuesta. Y si yo respondo es porque alguien me preguntó. Bueno, esa relación pregunta-respuesta es un poco la relación, el modelo básico de enunciado para Bakhtin. Es decir, algo que busca una respuesta, pero una reacción del otro. Es decir, una respuesta no siempre verbal, sino una reacción en el otro. Y para eso está el enunciado. Por eso siempre hay de alguna manera un otro. Y siempre de alguna manera entonces se busca algún tipo de reacción del otro. En algunos casos una respuesta, estrictamente hablando, sino una respuesta en sentido amplio, metafórico, como decíamos antes, ¿no? Que puede ser el silencio, significativo o no, puede ser una acción, puede ser un convencimiento, una seducción, cualquier cosa, digamos, pero el enunciado está orientado al otro, y eso es fundamental para Bakhtin, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutitos nomás. Más allá de que, por supuesto, me pueden escribir si quieren, si tienen alguna duda. Pero bueno, ¿les queda algo que tengan ahí colgado, digamos, por ahí?
que no hayan entendido, lo que les parezca. Las preguntas van a rondar, digamos, en esto, no otra cosa. La oposición entre Bakhtin y Saussure también podría ser una pregunta, pero bueno, digamos que por ahí, habiendo una pregunta de Saussure y otra de Bakhtin, difícil que haya. Pero bueno, supongamos, ¿no? Pero saben que recién un poco lo resumí, ¿no? La postura de Bakhtin implica oponerse a la idea de sistema como una abstracción, parece una abstracción el sistema lingüístico, la lengua, una abstracción que no sirve para nada porque lo que importa es la comunicación. Es una postura completamente distinta a la de Saussure, digamos. Por eso él dice, bueno, lo que importa es la palabra que estoy usando ahora, y cómo la estoy usando. Que antes la usó otro, pero quizás la usó de manera distinta, y mañana la va a usar otro, quizás de manera distinta. Y quizás yo le doy a la palabra un significado determinado, que no es el que antes se usó, y por ahí venga otro y utilice ese mismo significado que yo le agregué a la palabra, es decir, de alguna manera citándome quizás, ¿sí? Quizás me pueda citar, quizás me pueda mencionar de manera irónica. Bueno, digamos, mi palabra, dice él, es de otros y mía, y será de otros también, y dejará de ser mía. La palabra circula en la sociedad, ¿no? Y se carga de significados y de sentidos, y va produciendo significados y sentidos a medida que circula, ¿sí? Una idea completamente distinta a la de Saussure. Esa es la principal oposición, digamos, ¿no? En Saussure, digamos, importa la oración en todo caso, no el enunciado. Pero esos son términos de Bakhtin, ¿sí? Podríamos decir, importa la lengua y no el habla. Mientras que a Bakhtin le importaría el habla, pero también hay que tener cuidado porque Bakhtin utiliza la noción de habla, porque habla siempre implica lengua, y para Bakhtin la lengua prácticamente no existe, o es una abstracción de laboratorio, digamos, es una abstracción teórica. Entonces, no es que hay habla y no hay lengua, porque eso no podría ser. El habla es la realización de la lengua, ¿sí? Y eso sí lo podría decir Benveniste, que hay lengua y habla, sí, eso sí lo podría decir, pero a Benveniste le interesa analizar el habla. A Benveniste sí le interesa analizar el habla. Pero bueno, no llegamos a ese punto tampoco como para una pregunta de Benveniste profunda. Pero bueno, Benveniste está como en el medio entre Saussure y Bakhtin. Bakhtin se opone a Saussure completamente. Benveniste no se opone a Saussure, pero intenta complementarlo, intenta extenderlo, ampliarlo para justamente lo que es la enunciación. Que la enunciación produce habla, produce enunciados y hechos de habla. Que el enunciado para Benveniste es un hecho de habla. Pero esto no, Bakhtin no lo diría. No lo diría porque no utiliza la noción de habla, que es inseparable de Saussure. Pero eso no es tan importante. Sí, la oposición de Bakhtin con Saussure, bueno, que gira alrededor de esto, básicamente, muy, muy breve, pero básicamente lo que importa es la noción de enunciado. Y la noción de género discursivo también podría aparecer, en todo caso. Recuerden que los enunciados, visto desde el punto de vista del enunciado, los enunciados integran género discursivo, ¿no? Siempre. No hay enunciados sueltos. Están siempre dentro de un género discursivo, que determina ciertas cualidades que tiene que tener el enunciado. Una novela es un enunciado, ¿sí? Pero es un enunciado que tiene ciertas características dentro del género discursivo novela. Te digo una novela en particular, ¿no? Una novela como El Quijote. El Quijote es un enunciado y pertenece al género discursivo novela. ¿Sí? Género discursivo secundario, porque son los géneros artísticos más complejos, etc. Pero todos los enunciados, así sean los más simples, pertenecen a un género discursivo. Dicho del otro punto de vista, los géneros discursivos están compuestos por enunciados relativamente estables, dice Bakhtin, en el sentido de que sus características son, digamos, duran cierto tiempo y son reconocibles, porque si no, no se podría reconocer que una novela es una novela. Bueno, podría ser otra cosa, pero no importa, será otro género discursivo. La idea central, en realidad, no importa tanto el tema novela, digamos, sino que la comunicación, incluso la más cotidiana,
la más aparentemente espontánea, casi natural, ¿sí?, para nosotros, está regida, reglamentada por género discursivo, ¿sí?, donde puede haber mayor libertad, menor libertad, pero siempre hay algunas reglas para aplicar. Siempre hay una estructura, un contenido temático, una intención, ¿sí?, y las características de los enunciados que hemos visto. Aún en una conversación cotidiana, normal, espontánea, pero nunca es tan espontánea como para ser única o completamente libre o no asimilable a otra conversación, que va a tener algunos elementos parecidos y por lo tanto puede ser clasificada dentro de un género discursivo. En este caso, primario, como sería la conversación, ¿sí? Una carta también es un género discursivo primario. Para que sea una carta, tiene que tener determinadas características, ¿sí?, de estructura, como hemos visto muchas veces en los ejemplos, de estructura, de contenido, bueno, de intención, y por eso es una carta. Si no, sería otra cosa. Si no, sería, qué sé yo, un email, como decíamos antes. Que puede tener cierto formato parecido al de la carta, pero en otras circunstancias completamente distintas, ¿sí? Donde, bueno, puede haber otra intención, puede haber otra estructura, que por supuesto depende en este caso de la tecnología, como decíamos antes, que uno puede poner la fecha en el email, pero la fecha ya viene en el cuerpo, digamos, del mensaje, como se dice. Entonces, eso, para cambiarlo, hay que meterse, digamos, en el mail, en el programa, para cambiar la fecha, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, eso es justamente otro género discursivo, ¿sí?, aunque se pueda parecer, ¿no? Ya después un WhatsApp, un mensaje de texto, ya no se parecen en nada a una carta, ni a un email. Tienen características completamente distintas, ¿sí?, pero se parecen entre sí. Los mensajes de WhatsApp se parecen entre sí, ¿sí? Los mensajes de texto se parecen entre sí. Bueno, eso configuran género discursivo, ¿sí?, en este caso primarios, ¿no? Y después están los secundarios, que son los otros, los científicos, literarios, periodísticos, etcétera, que también tienen características propias. Si ahora ustedes ya tienen experiencia en leer a Saussure, a Bakhtin, a Benveniste, bueno, ahí son géneros secundarios que pertenecen a una ciencia determinada, ¿no? En general lingüística, una ciencia. Y tienen características muy parecidas, la temática desde ya, pero también la estructura, el estilo en que ellos escriben. Cada uno tiene un estilo propio, pero al mismo tiempo tiene un estilo que depende de la ciencia en general, de las ciencias sociales en general o humanas, y de la lingüística en particular también, porque ninguno escribe cualquier cosa, o hace bromas, o escribe otro tema en el medio. Son, digamos, géneros discursivos bastante estrictos, ¿no? Como si ustedes tuvieran que escribirlo en algún momento, lo van a tener que hacer así también, ¿sí? No la respuesta del parcial, que es un género particular, digamos, ¿no? Que no es tan complejo como el académico, pero por supuesto también tiene sus reglas, ¿no? Y tiene que responder lo que se pregunta, tiene que tener una estructura que empiece con lo que se pregunta también, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Bueno, digamos, esto también es un género discursivo, primario, digamos, primario, no secundario, no tiene la complejidad de un artículo científico. Ustedes están repitiendo, más o menos con sus palabras y mezcladas con las palabras técnicas, algo que ya otro dijo, digamos, no es creación propia. Bueno, nada más que eso. Pero bueno, esto es lo principal. Quedan 2 minutos nada más o menos. Acá un vecino ya gritó un gol, que supongo que es gol de Boca. Así que ahora veremos cómo sigue. Bueno, igual cualquier cosa me pueden preguntar, mandarme un mail de acá el martes hasta último momento. Y bueno, qué sé yo, nos veremos allá en la sede paternal con el parcial. Yo se los voy a dictar en el momento, tendrán 1 hora y media para hacerlo. No creo que haya limitaciones de hora, digamos, pero en los finales pidieron que fuera 1 hora y media. No sé, para que sea más rápido, para que haya menos contacto, digamos, ¿no? Vamos a estar los tres ahí en el aula nada más, así que
hay suficiente distancia social, hay distancia social que sobra, así que, bueno, qué sé yo, les deseo suerte, no se pongan nerviosos, va a ser fácil, y bueno, nos veremos ahí, y después seguiremos, les diré ahí cómo seguimos, pero ya saben cómo seguimos. Seguimos con Benvenís y después el otro martes les digo, pero bueno, personalmente se lo voy a decir también, así que no hay problema. ¿Mm? Así que bueno, seguimos en contacto, buena semana y buen fin de semana, y bueno, estudien todo lo que puedan, eso sí, qué sé yo. Y si tienen otras materias, también suerte en esas materias también, porque tienden a coincidir, ya sé, que tienden a coincidir si están haciendo varias materias, que es la semana que viene, el parcial también, así que suerte también en las otras materias, que va a ser. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. chao, nos vemos. Chao, nos Saludos. vemos. Después subo esta clase, estas dos partes, como siempre. Bueno, Dale. gracias. Perfecto, gracias.